Quiero comenzar haciendo un contraste en el libro de los Salmos, capítulo 34, con el libro de Jonás, y ya leeremos unos versículos específicos. Dice el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo número 4. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Ahora quiero que noten los versículos 15 hasta el 22. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Todos lean conmigo en alta voz. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Dice la Biblia, Jonás capítulo 3, versículo 3, esto es Dios enviando a Jonás para dar una profecía de destrucción a una ciudad muy grande en extremo, que era la ciudad de Nínive. Y dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Quiénes hicieron esto? Los hombres de Nínive, personas que vivían en una ciudad de tanta maldad que Dios había determinado que en 40 días sería destruida. Pero noten esto, dice, y llegó la noticia hasta el rey, el gobernante de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal, es decir, cambió de pensamiento, que había dicho que les haría, ¿y qué? Y no lo hizo. Ahora el capítulo 4, versículo número 11. Observen esto allí. Dice el Señor hablándole a Jonás, ya que Jonás estaba más bien deseoso de mirar descender el juicio sobre la ciudad. Él se enoja tremendamente, pero el Señor le reprende diciendo, a través de una pregunta, con la que se cierra el libro de Jonás: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Ante la pregunta ¿de qué sirve orar?,
cuando ocurren tragedias, que es el encabezado y el título de este mensaje, y que en la ocasión anterior avanzamos respondiendo con algunos puntos específicos que hoy brevemente recordaré en un momento. Pero antes de entrar allí, quiero hacer ese breve comparativo entre el Salmo 34 y Jonás, el capítulo 3 y el capítulo 4. Allí encontramos algo muy significativo. El Salmo 34 comienza diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y obviamente esas son palabras de alguien justo. El mismo texto dice que claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Cuál es el punto en el que quiero hacer énfasis? Es precisamente en el hecho de que cuando un justo clama en medio de la tragedia, del dolor, de la angustia, de la situación difícil, de la tribulación, de la congoja, del momento más crítico de su vida, hay una esperanza para el justo, y es que el justo será oído por el Señor y de él recibirá socorro. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solo eso, sino que el capítulo 3 y capítulo 4 de Jonás nos describe algo todavía más impactante, y es que aún los injustos, los inicuos, los impíos, los perversos, cuando oyen la voz de Dios, cuando reciben el juicio de Dios, y cuando incluso un profeta auténtico, no un farsante, sino un verdadero profeta de Dios, viene y va por la ciudad diciendo palabras tan espantosas y tan tremendas como las que el profeta decía, claman los justos, dice el Salmo 34, y Jehová oye. Pero acá en Jonás, la ciudad iba a ser destruida porque todos los habitantes de esa ciudad eran personas en su mayoría, y ahora vamos a ver cómo Dios da por lo menos un número específico de personas que no eran injustas, incluso eran inocentes completamente. Pero es interesante que esa gente injusta, esa gente perversa, esa gente impía, esa gente mala, que vivía bajo todo tipo de obras de la carne, sin lugar a dudas, todo tipo de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, disensiones, orgías, borracheras, todo lo que describe la Biblia era algo que era común en esa ciudad. Pero cuando oyen la voz de un profeta auténtico de Dios diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida, este pueblo, aunque era impío, aunque era injusto, aunque era malvado, aunque cometía las peores iniquidades, hizo algo correcto, hizo algo debido, hizo algo que toda nación debería hacer, toda ciudad debería hacer en medio de las crisis, de las tragedias, y es humillarse ante Dios, hacer lo que ellos hicieron. Proclamaron ayuno. Incluso dice la Biblia que hasta el rey fue partícipe, hasta el punto que decretó ayuno total para los animales, para los seres humanos, todo mundo en ayuno por misericordia, diciendo expresiones como: quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Estaban reconociendo que es cierto, los justos son a quienes Dios oye, y los injustos, dice la Biblia, que al impío Dios ni siquiera lo oye. Pero cuando una persona, aunque sea injusta, aunque sea mala, aunque sea impía, se dirige a Dios en un acto de humillación, en un acto de arrepentimiento verdadero y genuino, amados hermanos, ni siquiera la injusticia puede detener el clamor de alguien que verdaderamente se ha arrepentido. Si alguien se ha arrepentido de verdad, aunque haya cometido la peor iniquidad, Dios también lo oye, Dios también lo escucha, y Dios también puede responder con misericordia. Por eso
En el capítulo 4, versículo 11, el Señor reprochando duramente a Jonás, el profeta. Claro, probablemente Jonás estaba más preocupado porque quedaba entredicho su profecía, porque él había dicho es que entre 40 días Nínive será destruida, y ahora iban a pasar los 40 días y no iba a ocurrir nada. Él estaba pensando más bien en su nombre, pero había un propósito delante de Dios con este asunto, y era que el plan de Dios no era destruir a los ninivitas, sino llamarlos al arrepentimiento, y el propósito se cumplió, de manera que Dios determinó tener piedad, determinó tener misericordia. Y hay un texto, el versículo 11, es un texto clave porque los exégetas, estudiosos, intérpretes de la Biblia entran en un enorme debate cuando encuentran las palabras que aparecen allí en el versículo específico, cuando dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay, oiga esto, más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y es muy interesante porque algunos exégetas dicen que esos 120,000 era el total de habitantes de la ciudad de Nínive, y que probablemente se refería a las personas que estaban en tal nivel de oscuridad, de maldad, en un nivel de espiritualidad tan bajo, cuya conciencia no tenía capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Pero eso es fácilmente rebatible con el hecho de que en el capítulo anterior aún el rey impío fue consciente del juicio que vendría. Los hombres de la ciudad fueron conscientes de que vendría mal y se arrepintieron. Así que la interpretación que se ha ofrecido exegéticamente, y a la cual yo también me circunscribo y que me parece mucho más coherente, mucho más certera, mucho más lógica, es la interpretación de que esos 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, no se refiere a los adultos impíos, a la gente perversa, no, sino a un número selecto y específico de inocentes que vivían en esa ciudad, que eran los pequeños, que eran los niños de esa ciudad. Y esta es una interpretación que la han ofrecido diversos eruditos, exégetas, hermeneutas, intérpretes durante varios años, y personalmente me ciño a esta interpretación, y tiene sentido porque el texto conecta, número uno, a 120,000 personas que no tienen capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal, y por ende son evidentemente personas inocentes, pero también menciona a los animales, los cuales también suelen ser totalmente inocentes dentro de una tragedia. Y algo bien importante en este sentido es que la interpretación de la frase de que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda está describiendo a niños que no tienen la capacidad de distinguir correctamente entre una cosa y otra. Y es muy significativo porque si son 120,000 inocentes, o sea, 120,000 niños, la población total de Nínive evidentemente era considerablemente mayor. Con razón la Biblia dice que era una ciudad grande en extremo, una ciudad enorme. Y es muy interesante saber que Dios también considera, por gracia, después de la oración, después del ayuno, después del clamor, después de la humillación, aún de los injustos, aún de los impíos, aún de los perversos, pero oran en arrepentimiento, oran para humillarse y pedir misericordia. También Dios considera responder a esa oración que anuncia una inminente tragedia, una situación que viene en camino, obviamente devastadora. Él también considera a los inocentes de la ciudad. Él considera no solamente a los seres humanos inocentes que están dentro de los niños de edad inocente, que no tienen una conciencia despierta de pecado o de maldad, y también considera, según el mismo versículo, incluso a los animales de esa ciudad. Y esto nos habla, número uno, de la bondad de Dios.
Esto nos habla de un Dios que es consciente, no como algunos lo tachan o lo tildan de genocida. Algunos ateos dicen, ese Dios del Antiguo Testamento es un genocida insensible. No, el Dios de la Biblia es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, que cuando incluso ejecuta juicio, lo hace con misericordia y lo hace con justicia y lo hace con verdad. Amados hermanos, el punto a destacar aquí entonces es que así como Dios oye el clamor de los justos y responde al clamor de los justos, cuando vienen tragedias también tiene el poder de responder aún a los injustos que se han arrepentido, y tiene el poder de cambiar los designios para una ciudad. Yo sé que hay designios de juicio, pero cuando alguien, sean los justos y aún los injustos, nos doblegamos pidiendo misericordia, Dios oye esa oración. ¿Habrá alguien que puede alabar a Dios de antemano por esto? Gloria a Dios. Al nombre del Señor sea la gloria. Aleluya. Ahora bien, dicho esto, quiero mencionarles, para conectarlo de lleno con lo que hoy hemos traído para compartir también. Estaba pensando en un asunto muy llamativo. Hice una breve lectura que me llamó poderosamente la atención, y es la siguiente. Y es que en una ocasión, o en cierta ocasión, se cuenta de un hombre que viajaba en un avión durante una fuerte tormenta. El avión comenzó a moverse violentamente. Las personas gritaban, algunas lloraban y otras oraban desesperadamente para que la tormenta terminara. Pero interesantemente, había una niña que permanecía tranquila en su asiento. Obviamente esto llamó la atención de aquel hombre aterrorizado, y se dirige a aquella niña que simplemente estaba mirando por la ventana mientras todo el mundo gritaba, lloraba desesperado, oraban con angustia, y le dice a aquella niña que permanecía tranquila en su asiento, mirando por la ventana, como si nada estuviese ocurriendo. Y el hombre le pregunta, niña, ¿no tienes miedo? Y ella respondió, no. Y entonces él le dice, ¿pero por qué? Y él oye esta respuesta de aquella tierna niña: porque mi papá es el piloto. La tormenta seguía allí, el avión seguía moviéndose, pero ella tenía paz porque sabía quién estaba al mando del avión. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Esto es exactamente lo que debe gobernar el corazón de un hijo de Dios en medio de la tragedia. Sí, claro que puede producir temor, la tormenta seguirá allí, pero cuando alguien me pregunta a mí, y hice este mensaje por la misma razón, porque me dijeron, pero ¿para qué sirve orar? Si de todas maneras le ocurren tragedias incluso a los justos. Pero ¿de qué sirve consagrarse? ¿Y para qué tanto ayuno y oración y ruego y vigilia? Como tratando de poner en duda la gracia misma de Dios, la soberanía de Dios. Pero quiero decirles que sirve de mucho orar, aun cuando ocurren tragedias, porque la oración no siempre calma la tormenta, ni hace que la tormenta se vaya, desaparezca inmediatamente, pero nos recuerda que aunque las circunstancias estén fuera de nuestro control, nuestra vida está en las manos del que tiene el control. Así que en realidad nunca están fuera de control, porque Dios sigue en control. Diga, mi Dios sigue en control. Así que cuando oramos, iglesia, para aquellos que están pasando momentos de adversidad, de tragedia, de dolor, quiero recordarles que cuando oramos no solamente decimos, Señor, quita esta tragedia. También decimos, Señor, si tengo que atravesar esta tormenta,
si tengo que pasar por en medio del valle de lágrimas, por medio del valle de sombra de muerte, si tengo que pasar por el arca sacudida en medio del diluvio, si tengo que pasar por el horno de fuego, si tengo que ingresar al pozo o a la prisión, si tengo que entrar a aquel lugar del foso de los leones o aquel horno ardiendo de la vida, Señor, si tengo que pasar por esta tormenta, acompáñame y dame fuerzas. ¿Habrá alguno que alguna vez ha orado así? En medio del momento más adverso, nuestra mayor esperanza es decir: Señor, no entiendo, sí sé que las cosas no están nada fáciles, pero no quiero dejar de confiar en ti. Acompáñame, Señor, y dame fuerzas. La oración no siempre evitará que pasemos por el valle, pero nos asegura que no tenemos que atravesarlo solos, porque el Dios nuestro no solo es el Dios de las montañas, también es el Dios de los valles, y Él quiere estar contigo no solo antes de la tormenta, no solo después de la tormenta, sino en medio de la tormenta. También quiere estar a nuestro lado. Así que alguien en este día puede alabar a Dios conmigo y decir: si vale la pena orar aún cuando hay adversidad. Y les había dicho que quiero presentar 7 razones poderosas por las cuales nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, oramos y creemos que sirve de mucho. Como dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Sirve de mucho orar aun cuando haya tragedias. Y la primera razón, ya la mencioné, solo la voy a decir. Ya explicamos en el mensaje anterior 3 razones. Hoy nos centraremos en las siguientes. La primera razón es que nosotros oramos porque sabemos, porque creemos, porque entendemos que Dios sigue siendo soberano, aun cuando no entendemos el porqué de las cosas, aun cuando no entendemos lo que está ocurriendo. Nosotros sabemos que Él sigue siendo soberano, y en su soberanía Él tiene poder de hacer que todo al final obre para el bien de los que le aman, porque para los que le aman realmente absolutamente nada es una real tragedia, porque incluso la muerte se convierte en una puerta abierta hacia la eternidad con el Señor para siempre. La segunda razón que habíamos dado es que nosotros creemos que sirve de mucho orar aun cuando ocurren tragedias, porque Dios nos manda a hacerlo y Él tiene poder para escuchar la oración. Es decir, oramos porque es un acto de obediencia. Dice la Biblia: orará a Él toda carne. Cristo mismo en los días de su carne dice que hacía rogativas a aquel que le podía librar. En otras palabras, nosotros sencillamente en un acto de obediencia sabemos que no solamente debemos hacerlo, sino que Él tiene poder para obrar aún en medio de la adversidad. La tercera razón es que nosotros oramos porque Dios puede intervenir y cambiar circunstancias. ¿Cuántos alguna vez en medio de la adversidad del dolor clamaron y vieron literalmente la obra de Dios en medio del proceso? Usted decía: esto no lo arregla nadie, esto no tiene salida, y usted clamó siendo un justo, o aún cuando se sentía injusto, se humilló a Dios, le pidió perdón, y aún así Dios, que es tan bueno, como en los ninivitas, le respondió. Ese es el Dios al cual nosotros oramos. La oración no son palabras al aire, son un acto de fe poderoso para clamar a aquel que tiene poder para intervenir y cambiar las circunstancias. ¿Cuántos pueden aplaudir el nombre del Señor? Ahora bien, la cuarta razón, y es en la que me quiero centrar hoy, porque había terminado exactamente en el punto donde les mostraba y les advertía a la vez y les hacía un desafío espiritual de que no caigamos en la actitud pasiva de Elí, aquel sacerdote extraño al cual Dios primero le envió un profeta anunciándole que venía juicio, y a él le dio exactamente igual, no hizo nada
no clamó, no intercedió, no corrigió el pecado de sus hijos. Luego Dios le habla incluso a través de un niño que llegaría a ser un gran profeta como fue Samuel. Le dice exactamente todo lo que vendría y él termina diciendo de una manera tan pasiva: pues el Señor es que él haga como bien le parezca. Y al final murió él, murieron sus hijos. No dice la Biblia que hizo ni siquiera el más mínimo intento de decir: Señor, yo pido perdón, ni por él ni por sus hijos. No lo hizo. Pero a diferencia de él, vemos a Moisés, vemos a Ezequías, vemos a Elías, vemos incluso a la gente de Nínive, que cuando les anunciaron que vendría juicio, que vendría muerte, que todo estaría terminado, ellos clamaron a Dios y Dios les respondió. Y esta es una razón poderosa por la que oramos, porque creemos que Dios puede intervenir. Pero ahora vamos a la cuarta razón por la que oramos aun cuando existen tragedias. Y esta cuarta razón, aunque ya la he explicado, la he esbozado, la he desarrollado en diferentes mensajes, sobre todo cuando hablé sobre Dios y los desastres naturales, cuando hablé incluso en el anterior mensaje, por lo menos a vuelo de pájaro, mencioné, hice alusión a esta idea. Pero en esta ocasión quiero desarrollarla porque es sumamente importante que lo tengamos en cuenta como iglesia. Y es que nosotros, especialmente como cristianos, que solemos ser moralistas en este sentido, y muy fácilmente hay quienes dicen: pero ¿para qué orar? Si ellos dicen, si al fin y al cabo se lo merecían y por algo les pasó. Pero la razón cuarta por la que oramos es porque no todo sufrimiento significa, no toda tragedia, no toda ruina, no toda adversidad significa que Dios esté castigando directamente a quienes lo padecen. Porque hay quienes dicen: pero ¿para qué orar por esos impíos? ¿Para qué interceder por esa gente si por algo les tuvo que haber pasado? Sí, seguramente hicieron algo como para merecerse eso. Exactamente es el mismo espíritu de los supuestos amigos de Job. Los amigos de Job, en Job capítulo 1 y capítulo 2, en lugar de darle palabra de ánimo a Job, fueron a darle discurso, filosofía, moralismo religioso, para hacerlo caer, según ellos, en cuenta de que algo malo tuvo que haber hecho, y por eso se enfermó, por eso se le murieron los hijos, por eso vinieron desastres naturales, fuego descendió, un torbellino les destruyó la casa. Seguramente por algo malo que hiciste, Job, estás como estás. Y mientras ellos decían eso, Job capítulo 1 versículo 1 dice que había en tierra de Uz un hombre llamado Job, varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y mientras ellos decían: este tipo debe estar sufriendo lo que está sufriendo porque seguramente era un completo hipócrita que aparentaba ser espiritual, pero algo malo tuvo que haber hecho. Mientras tanto, Dios en el cielo decía: ¿has visto a mi siervo Job? Como él me teme, me sirve y lo hace como debe ser. Estoy parafraseando. En ese sentido, amados hermanos, la razón por la cual aún en medio de las más crudas situaciones, lo que pasó en Colombia, lo que ha pasado ya en más de 14 países en lo que va de este año, sin contar los sacudones de 5 hacia abajo. Yo tengo una lista de todos los que han ocurrido, lamentablemente de 7 hacia arriba, ya van más de 14 en este año, en diferentes zonas del mundo. Pero también sabemos que hay un sinnúmero de otros que también son fuertes, de 5, de 6, de 4, etcétera. Pero quiero decirles que hay quienes dicen: bueno, seguramente es porque algo ellos tienen que haber hecho algo. Bueno, en Juan capítulo 9 versículos 1 al 3 encontramos algo muy interesante, porque la tendencia del ser humano, no solo en esta época, sino aún desde tiempos bíblicos y en la época de Jesús, dice que ocurría esa tendencia a tratar de señalar los pecados de alguien para explicar la tragedia de ese alguien. Dice el texto: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y miren esto. Y le preguntaron sus discípulos. ¿Quiénes? Diga, sus discípulos. Dígalo con fuerza.
Los discípulos del Señor, es decir, la gente que uno pensaría ya están en la escuela del Señor y ya tienen que haber sido liberados de esa filosofía, pero no, en el momento el Señor aprovechó para corregirles, porque dice, le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, otra versión dice Raboni o maestro, ¿quién pecó? ¿Este ciego de nacimiento o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otras palabras, no siempre la tragedia viene como resultado de un castigo directo de Dios, y ya lo hemos explicado con detalle en mensajes anteriores. No siempre la ceguera, el dolor, la enfermedad, la ruina, la misma muerte, la tragedia viene porque seguramente lo padecen ya que están recibiendo un castigo directamente de Dios. No siempre es así. Y como nosotros somos limitados y no somos Dios y no somos omniscientes, es decir, no lo sabemos todo, ni tampoco tenemos presciencia, es decir, sabemos algo antes de que ocurra, entonces debemos tener también la humildad y la sabiduría para no señalar las circunstancias simplemente aún en medio de la tragedia, aunque no entendamos el por qué, si fue por esto o aquello, si fue porque sí o porque no. Hay quienes dicen muchas veces, y lo decía también en uno de los mensajes, dicen, es que allá en Venezuela seguro les pasó porque estaban cantando que tiemble y estaban adorando ídolos y la brujería. Y claro, eso es verdad, es irrefutable, no se puede negar, sí es verdad, eso estaba ocurriendo, pero no necesariamente fue por eso, solo Dios sabe por qué fue, porque en medio de eso hasta gente justa padeció, hasta hermanos en Cristo padecieron, y ellos no estaban cantando lo mismo, ni estaban en la misma locura, ni en el mismo desenfreno. Así que muchas veces nosotros somos y estoy haciendo un escrito sobre lo que son los términos absolutistas. Solemos ser muy absolutistas, generalizamos todo, pero no, hay momentos donde así como Dios en su bondad hace llover sobre buenos y malos, es decir, no porque ellos lo merezcan, sino porque Dios es bueno y le da bendición tanto a los buenos como a los malos, les hace llover. Habrá momentos donde también vendrá tragedia sobre gente de Dios y gente no de Dios, gente justa y gente injusta. Ahora bien, el caso de Job, capítulos 1 y 2, es una prueba irrefutable de que no toda tragedia viene como castigo directo de Dios. Este es un punto fundamental cuando nosotros oramos. ¿Cuál es el punto fundamental? El entender el hecho de que no siempre las tragedias son resultado de un juicio específico, porque aparece el espíritu de fariseo en algunos, o el espíritu incluso de los mismos discípulos antes de recibir esta revelación, de decir, pero ¿para qué orar por esa gente, por esa ciudad, por ese desapartamento, por ese pueblo, por esa persona, por esa familia que están sufriendo, si seguramente hicieron y le está pasando conforme a sus hechos? ¿Para qué orar? Pero amados, nosotros somos llamados a interceder, porque nosotros somos parte de aquel pueblo que Dios puso en la tierra para ser un agente de preservación de vida y de la gracia de Dios en nuestro mundo. Es un punto fundamental cuando ocurren, por ejemplo, terremotos, tragedias, inundaciones, enfermedades, accidentes o muertes. Como hijos de Dios no estamos para llegar como los supuestos amigos de Job a darle un discurso, una cátedra, una oratoria, y aunque mucho de lo que ellos decían era cierto, lo aplicaban incorrectamente, y por eso Dios los corrigió al final diciéndoles que hablaban de Él incorrectamente, indebidamente. Y el punto muy importante aquí es también recordar lo que habíamos mencionado en Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 5, donde el Señor Jesucristo menciona dos tragedias específicas:
La primera es la referente a los galileos asesinados por Pilato. Y dice la Biblia también que hay otra tragedia que se describe allí. La segunda es los 18 que murieron cuando cayó la torre de Siloé. Y el debate en aquella época era, bueno, seguramente esos galileos asesinados por Pilato o esos 18 que murieron cuando cayó la torre de Siloé, seguramente eran muy pervertidos, muy enfermos en el sentido moral, muy malvados, muy inicuos. Algo tuvieron que haber hecho estos perversos para que les pase lo que les pase. Pero aunque la gente aparentemente estaba buscando una explicación moral, eran ellos más pecadores para que les haya pasado semejante tragedia. Y Jesús les responde de la siguiente manera: os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Les está diciendo, en lugar de andar buscando los pecados de los que padecieron la tragedia, este asunto debe llevarlos a reflexionar en sus propias iniquidades, en su propia condición moral. El Señor Jesucristo allí rechaza la idea de que podamos identificar automáticamente una tragedia particular con un pecado particular de sus víctimas. Ahora, esto obviamente nos lleva o nos obliga a ser prudentes. Nosotros, en medio de la tragedia, lo que podemos hacer es llamar al arrepentimiento. Para eso están los predicadores. En medio de esto decimos, volvamos al Señor. En medio del dolor, volvamos al Señor. En medio de la tragedia, volvamos al Señor. Pero lo que no debemos decir irresponsablemente y atrevidamente es: ese terremoto, esa tragedia, esa muerte, ese problema, esa enfermedad, seguro tuvo que haberle pasado porque esa persona era muy pecadora y se lo merecía. No, no somos Dios, ni la Biblia nos autoriza para hacer ese tipo de afirmaciones. Por eso, más bien, hemos aprendido a orar así: Señor, envía gracia donde se requiere gracia. Obra con misericordia donde se requiere misericordia. Y actúa con juicio donde tú ves que requieren juicio. Según tu soberanía, según tu conocimiento perfecto y según tu voluntad. Esta es nuestra forma de orar en medio de la adversidad. Porque esta oración no es una oración imprecatoria. Existe lo que se llaman los salmos imprecatorios, que son salmos que al leerlos están clamando por juicio para sus enemigos. La palabra imprecación implica eso, una súplica, un ruego para que se ejecute juicio contra los enemigos. Y claro, nosotros no estamos en esta época para hacer oraciones imprecatorias, es decir, pedir o invocar un mal, una maldición, un castigo, un juicio sobre alguien, sino más bien hacer una oración desde el punto de vista del reconocimiento y de la gracia de Dios. No una oración que diga, bueno, Señor, si ellos lo hicieron, pues dales aún más. No, sino más bien, Señor, ten misericordia. En Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56, Santiago y Juan, oiga esto, con todo y que eran discípulos del Señor, pero tenían esa mentalidad muy arraigada y el Señor les fue despojando de esas ideas raras de manera paulatina. Y dice Santiago y Juan, ellos en ese pasaje quisieron hacer una plegaria, una oración imprecatoria contra una aldea samaritana que no recibió a Jesús. Y la Biblia dice que le preguntaron al Señor, oiga esto, mire lo que decía Juan y lo que decía Santiago en esa ocasión. Le dicen al mismísimo Señor, ya que los samaritanos de aquella aldea no le quisieron recibir al Señor. Entonces ellos dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Eso era lo que ellos querían. Pero el Señor, aunque eso era lo que ellos querían, lo que hace es responder a esa actitud, corregirla,
porque ellos querían que venga juicio por el rechazo, que venga castigo. Recordando el ejemplo de Elías, ellos querían que vuelva a pasar ese escenario. No, Jesús los reprendió y les enseñó que su misión era salvar, no destruir. Mientras que ellos estaban diciendo, pues que descienda fuego de una vez a estos impíos que te rechazan, amado Señor. Y Él les dice, no, yo vine a salvarlos. El pasaje como tal nos recuerda que no debemos responder o al sufrimiento, al dolor, a la tragedia como una actitud también de venganza, sino más bien actuar con misericordia y dejar el juicio en las manos de Dios. ¿Alguien entendió completamente este punto? Yo lo recibo y yo creo que la iglesia necesita hoy recibir esto también. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Ante esta pregunta de qué sirve orar cuando ocurren tragedias, la quinta razón poderosa por la que oramos cuando ocurren tragedias es porque vivimos en un mundo afectado por el pecado y que está sujeto a la muerte. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué necesitamos orar? Porque vivimos en un mundo que literalmente está afectado por la caída, por el pecado, y está sujeto a la degradación, a lo que técnicamente le llaman la entropía. Es decir, el hecho de que toda la materia finalmente tiende a desgastarse, tiende a envejecer, tiende no al orden, sino al desorden, tiende al caos. Pasan los años y se va deteriorando, pasan los años y se va menguando. Con todo y que usted y yo nos esforcemos, y no digo que esté mal hacerlo, cuídese, esfuércese, cuide su cuerpo, aliméntese bien, haga ejercicio, coma bien, duerma bien, haga las cosas correctas. Pero con todo y eso, hay algo que usted y yo no podremos detener, y es la mano inexorable del tiempo. Este cuerpo exterior se va desgastando. Y claro, cuando usted mira su fotografía de hace unos años, por mucho que se mantenga joven, siempre se va a dar cuenta que en realidad no se ha mantenido como usted pensaba. Y usted dice, se nota el paso de los años. Diga al que está a su lado, a todos nos pasa, no te preocupes. Pero ¿cuál es el punto? El punto aquí es que vivimos en un mundo que nos va llevando, debido a los efectos del pecado y sujeto a la muerte, a la ley de la entropía, que todo se va deteriorando, todo se va acabando, todo se va desgastando, porque comenzó en Génesis capítulo 3 versículos 17 al 19, donde la Biblia señala: maldita será la tierra por tu causa, le dice Dios a Adán. Es decir, el Señor le recalca: la tierra será maldita por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, o de tu frente, dice otra versión, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En otras palabras, oramos también en un acto de reconocimiento, no solo de que vivimos en un mundo afectado por el pecado y sujeto a la muerte, no solamente vivimos bajo una maldición que dice que la tierra está maldita por causa de la iniquidad, no solo oramos por eso, sino que lo hacemos en un acto de humildad y de reconocimiento de que nuestra vida camina día a día rumbo a esta realidad de que se cumpla la palabra que dice: pues polvo eres y en polvo te convertirás. Todos vamos hacia allá. Algunos puede que les falte más tiempo, otros menos tiempo, pero en realidad, comparado con la eternidad, es demasiado
poco tiempo el que nos queda a todos. Dígase a sí mismo, nos queda poco tiempo. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con el poco tiempo? Yo le doy una buena idea. Aproveche este poco tiempo para orar. Porque si nosotros este poco tiempo no lo aprovechamos y lo dedicamos a cosas que en lugar de ayudarnos nos deterioran más, porque usted bien sabe que una persona que tiene problemas con el pecado, con la inmoralidad, con algún vicio, aún su cuerpo se le acelera su desgaste. Su cuerpo se le acelera su caída. Y en ese sentido debemos volver al Señor. Y por eso, ante quienes preguntan, pero ¿por qué orar aún cuando ocurren tragedias? Porque vivimos en un mundo que ha sido afectado por el pecado. La muerte es parte de esas consecuencias. La tragedia viene en muchos casos también por esto. Pero nosotros, con un acto de humildad, debemos decir: Señor, ahora les tocó a ellos. No sabemos cuándo nos corresponda en una u otra manera vivir diferentes tipos de dificultades, de adversidades, de tragedias. Pero siempre queremos entender que somos polvo y que volveremos allá. Y por eso, Señor, queremos vivir conectados contigo, porque la Biblia dice que si vivimos del Señor, para el Señor vivimos, y si morimos, del Señor somos. En otras palabras, si vivimos para Él, podemos morir para estar con Él también. En Romanos capítulo 5 versículo 12, la Biblia dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En Romanos capítulo 8 versículos 19 al 23 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En otras palabras, así como nosotros los hijos de Dios tenemos una esperanza de tener luego un cuerpo glorificado que no se corrompe, que no pasa por el estado de la descomposición natural, del proceso del degeneramiento, aun cuando estamos vivos. Un experto decía: nosotros nos estamos muriendo todo el tiempo, siempre. Mientras usted está ahí sentado mirándome atentamente y escuchando con atención, algo dentro de nosotros también está muriendo. Hay células que están en algún momento desvaneciéndose. Todo está en un proceso de nacer y de morir, de nacer y de morir. Y en ese sentido, también la creación está en un proceso donde está clamando, así como un día vino la maldición sobre la tierra por causa del pecado del hombre, también por un hombre entró la muerte a todos los hombres. Asimismo, por un hombre perfecto, Cristo el Señor, el Dios manifestado en carne, viene la esperanza de gloria para los que son de Cristo. Y cuando digo la esperanza de gloria, no solo es estar en la gloria con Él, sino estar en cuerpos gloriosos que no se cansan, no envejecen, no se agotan, no se enferman, no mueren. Son cuerpos gloriosos que Dios nos otorgará a través de la resurrección. Pero también la creación misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque la misma creación también recibirá una renovación, como una resurrección. Ahora mismo está muriendo, gime como con dolores de parto. Dice que la creación será liberada o libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la
redención de nuestro cuerpo. Por eso cuando uno estudia escatología, tiempos postreros para la misma tierra, habrá, dice la Biblia, un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque, amados hermanos, lo que Dios creó no lo desecha. Dios creó una tierra preciosa, unos cielos preciosos. La iniquidad lo contaminó, pero Dios lo redimirá y lo restaurará, así como creó una humanidad preciosa. El pecado la contaminó y Dios la redimirá y Dios también la restaurará. Alguien puede aplaudir, alguien puede alabar, alguien puede adorar en esta mañana a su nombre. Así que aquí es donde encontramos una dimensión que muchas veces se nos olvida. La Biblia presenta la creación actual como una creación afectada por la caída. Y claro, el balance es que debemos cuidar la creación. El balance es que debemos cuidarnos a nosotros mismos. El balance es que debemos cuidar a los animales. El balance es que debemos tener cuidado los unos de los otros. Pero por mucho que cuidemos la creación, por mucho que cuidemos a los demás, por mucho que nos cuidemos nosotros y hasta los mismos animales, lo que no podemos evitar es el proceso de la degeneración. Al final, por mucho cuidado, por mucho ejercicio, por mucho alimento bueno, por mucha medicina, cada uno, aún la creación, entrará, por mucho buen trato y lo que le llaman amigables con el medio ambiente y todo lo demás, en algún momento también va a degenerarse. Claro, no digo que lo destruyamos todo. Pues entonces hagamos lo que queramos. No, el Hijo de Dios siempre tiene un balance. Tiene cuidado de sus animales, tiene cuidado de sí mismo, porque sabe que este cuerpo es el templo del Espíritu y Dios dice que quien destruya este cuerpo, también Dios destruirá a quien lo haga. Así que hay que cuidar el cuerpo, pero también hay que cuidar la creación. Pero por mucho que la cuidemos, algún momento todo va a entrar en un proceso de degeneración. Estaba mirando lo que pasa con el morro en Tumaco. Cada vez la erosión lo está derribando y están clamando para que por lo menos lo que quedó no sea destruido, pero finalmente todo va a ir en retroceso. Romanos 8 dice: toda la creación gime a una. Lo que estamos viendo hoy en el mundo también es el gemido de la creación. La creación misma está gimiendo, no solo en el cinturón de fuego, está gimiendo por todas partes. Algunos no necesariamente estamos exactamente en el cinturón de fuego, pero estamos precisamente en zonas de placas tectónicas. Otros están en zonas donde hay carencia de lluvias o hay exceso de calor. Cada uno está viviendo en una zona que siempre está la tierra gimiendo. Me llamó mucho la atención que escuchaba a cierto personaje español que decía: bueno, nosotros digamos, vivimos más tranquilos porque acá no ocurre mucho eso de los temblores, no ocurre eso de los terremotos. Y justo como al otro día, los 2 días, tremendo sacudón también en España. Entonces, amados hermanos, nadie está exento. No, eso les pasó por allá en la China. Hoy creo que, o ayer, otra vez por allá en Japón. Similar a lo que pasó con el COVID en esa época. Algunos, cuando empezó la noticia: no, pero eso por allá en Wuhan, es en China, eso por allá lejos. Cuando menos pensaron, todo el mundo estaba invadido. Amados hermanos, nosotros no somos exentos de las adversidades, aun cuando seamos hijos de Dios. Porque el Señor no prometió que nunca tendríamos adversidades. Lo que Él dijo es: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Alguien puede dar gloria al Señor, porque sí hay esperanza. Así que, iglesia, toda la creación gime a una. Y esto significa que vivimos en un mundo donde existen enfermedad, muerte, catástrofes, sufrimiento, corrupción, dolor. Coexiste todo esto. Eso no significa, reitero, que cada tragedia sea un castigo directo de Dios,
Pero lo que sí significa es que la humanidad vive dentro de una creación que todavía espera su redención definitiva. Por eso, nuestra oración también en esta dimensión, aun cuando tenga una dimensión escatológica o profética, debe de ser siempre: Señor, venga tu reino. Digan conmigo: Señor, venga tu reino. Cuando alguien dice venga tu reino, no solamente está diciendo que se haga tu voluntad en mi vida. Venga tu reino es una invocación de que el momento cuando Él venga por segunda vez, estará estableciendo su reino milenial aquí en la tierra. Y usted escatológicamente en esa dimensión de la oración está clamando por el reino de Dios. Pero ¿cómo puede pedir que venga el reino de Dios si Él todavía no reina sobre nuestra vida? Pero cuando Él reina sobre nosotros, entonces nosotros estamos tranquilos también de decir: Señor, venga tu reino. Es decir, oramos no solamente para sobrevivir a este mundo caótico, convulsionado, sino que estamos esperando la restauración final de todas las cosas. Un día, los hijos de Dios experimentaremos el reino milenial. Y aunque aún en el reino milenial habrá muerte, como ya lo he explicado en otras ocasiones, porque el Señor les deja a los que sobreviven a tiempos tribulacionarios entrar en cuerpos naturales, habrá algunos como hijos de Dios en cuerpos gloriosos en el reino milenial. Y los hijos de Dios experimentaremos una tierra maravillosa y claro, conviviremos entre la patria celestial, que es aquella ciudad celestial, la nueva Jerusalén, el cielo mismo, y la tierra, una tierra que fue renovada, pero que todavía está bajo los efectos del pecado durante el milenio. Solo después del milenio, solo después del gran trono blanco, es que Dios hace nuevas todas las cosas. Y entre las doctrinas más poderosas y principales que la iglesia cree, es la doctrina de la restauración de todas las cosas. Y nosotros creemos y esperamos también esa restauración. La sexta razón por la que nosotros oramos, aun cuando ocurren tragedias, es porque Dios, oiga esto quiero decirlo suave para que usted lo escuche y lo medite. Porque Dios nos quiere convertir en instrumentos de misericordia en medio de la tragedia. Es decir, este es un punto crucial. La oración bíblica nunca debe convertirse en una excusa para la pasividad, porque hay quienes critican a los que oran precisamente por eso, porque dicen: pero ese montón de evangélicos solo se la pasan, dice que ore y ore y ore y clamemos por Colombia y oremos por Colombia, pero no están apoyando en nada. La oración no debe convertirse en un asunto pasivo ante la tragedia, sino más bien en un asunto activo. Por esa razón, Santiago capítulo 2, 14 al 17 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por eso, gloria a Dios y Dios les bendiga. Iglesia, hace 8 días se colectó una ofrenda preciosa. La iglesia a nivel nacional dijo: hay tantos templos afectados, tantas familias de cristianos y familias ministeriales afectadas. Como iglesia, aunque no tenemos tal vez la capacidad monetaria aún nacionalmente para ayudar en todo, pero por lo menos estamos sembrando un granito de arena, aportando. Y esta congregación fue una de las congregaciones que envió una mayor ofrenda. Así que Dios les bendiga por ese entendimiento. No solo oramos, pero además de orar, actuamos en favor de los necesitados. Mateo capítulo 25 versículos 35 al 40 dice: porque tuve hambre. Estas es las razones del juicio de las naciones. Dice: porque tuve hambre y me diste de comer,
el juicio a Israel, el juicio a las naciones, el juicio aún sobre los creyentes. Dios recompensa si entendemos esto. Dice, hermanos míos, de que, más bien, Mateo 25, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Mire que no dice, tuve hambre e hiciste una poderosa oración por mí. No dice, tuve sed y me incluiste en tus ayunos. No dice, fui forastero y me pusiste las manos y oraste por mí. No, dice, y me recogisteis. Estuve desnudo y me dijisteis, aquí te tengo en mi vigilia, en mis oraciones. No, sino que además de orar, de vigilar, de ayunar, dice, y me cubristeis. Estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Ahora, ¿cómo así que en la cárcel si el que habla ahí es el Señor? Bueno, porque muchos aún de los que son suyos, que son su cuerpo, la iglesia del Señor, los apóstoles, los siervos, los profetas, los ministros, mucha gente de Dios, en muchas ocasiones llega de una manera trágica e injusta aún a la misma cárcel. Y hay quienes solamente oran, pero no los visitan. ¿El punto cuál es? Que podamos conectar la oración con la acción. Por eso la palabra es oración. Diga oración. Dígalo otra vez, oración. Oración, exactamente. Esa es la palabra. Note esto, el Señor dice, de cierto digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, porque Él se lo toma personal. Él le dice, primero lo hace en un sentido del pronombre personal. Él habla de sí. Él dice, me disteis, me recogisteis, me cubristeis. Y luego dice, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así que cada vez que alguien esté en tragedia, no solo lo que pasa en Colombia, en las ciudades donde fueron azotadas, sino también puede ser que un vecino suyo esté pasando algún otro tipo de calamidad. Puede ser que algún hermano de la congregación esté pasando algún tipo de tragedia. Es allí donde debemos interceder los unos por los otros, pero también actuar, debemos proceder. Primer libro de Juan, capítulo 3. La primera carta de Juan 3, 16 al 18 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Mire que no dice solamente oró, y claro, Jesús oró por nosotros, pero también hizo algo. También nosotros, dice, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si alguien está sufriendo, entonces no basta con decir voy a orar por ti, o algo como vamos a convocar cadena de oración por ti, aunque hay que hacerlo. Además de orar, no podemos decir voy a orar por ti y después ignorar una necesidad que podemos ayudar a solucionar, sino que la iglesia verdadera ora, pero también actúa. ¿Sí me escucharon? La iglesia verdadera ora, pero también actúa. ¿No me están escuchando? La iglesia ora, pero también actúa. La iglesia clama, pero también sirve. La iglesia pide provisión, pero también comparte lo que tiene. La iglesia pide sanidad, pero también acompaña al enfermo. La iglesia pide consuelo, pero también se acerca al que llora. Así que alguien diga, yo recibo ese desafío. Dele un aplauso a Cristo el Rey. Y estamos llegando a la parte final. Por esa razón, cuando ocurre una tragedia o un después de una tragedia, una iglesia saludable debe preguntarse cómo podemos orar, pero también cómo podemos ayudar, cómo podemos acompañar, cómo podemos servir. Es decir, la oración no sustituye nuestra responsabilidad. La oración nos moviliza hacia el cumplimiento de esa responsabilidad. Y la última razón por la cual oramos cuando ocurren tragedias
es porque aún cuando no recibamos la respuesta, nuestra esperanza está más allá de esta vida. Juan capítulo 11 versículos 25 al 26 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Romanos 8, 35 al 39 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creemos que Él murió pero también resucitó? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por eso para nosotros, aún en la tragedia, nuestra oración es: creemos que nuestra esperanza no está solamente sembrada en las cosas de la tierra, sino que hay vida después de la muerte, y más allá de esta vida hay una esperanza gloriosa, hay una esperanza bendita, hay una esperanza eterna. Gloria a Dios. Y Apocalipsis 21 del 1 al 5 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esta es precisamente, esta respuesta de este punto séptimo es precisamente la parte más profunda de todo el mensaje. Y es que la pregunta de qué sirve orar si algunas personas igualmente mueren, aun cuando sean justos, también les pasan tragedias, pues tiene una respuesta, es una que va más allá de esta vida. En otras palabras, la oración cristiana no promete: nadie morirá, o ningún justo pasará tragedia, o ningún justo morirá en medio del dolor. Lo que la Biblia sí promete es algo mucho más grande que eso, y es que la muerte no tendrá la última palabra sobre los que son de Dios. La muerte no tiene la última palabra, porque Jesús ya dio la última palabra, y es: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Alguien puede decir: vivirá. Y Apocalipsis 21:4 dice: la esperanza definitiva, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. En otras palabras, hoy, aunque seamos hijos de Dios, hay cosas que nos hacen llorar. Aunque seamos gente de fe, habrá cosas que nos dolerán profundamente. Aun cuando tú ames a Dios y le seas fiel a Dios, habrá cosas que te partirán el alma y el corazón. Pero si tú eres fiel a aquel que te puede guiar aún más allá de la muerte, entonces tendrás una esperanza gloriosa más allá de la misma muerte. Alguien puede alabar a Dios conmigo. La oración del cristiano no es: Señor, sálvame de esta tragedia, no permitas que esto me pase, sino más bien: Señor, aún en medio de esta tragedia, mi esperanza sigue puesta en ti. No puedo tener todas las respuestas, pero si te tengo a ti, lo tengo todo. Alguien póngase de pie y aplauda y diga: si te tengo a ti, lo tengo todo.
lo tenemos todo. Alguien puede alabar a Dios un momento conmigo en esta mañana. Hay pasajes de la Biblia que son muy poderosos, como el capítulo 24 de Isaías, donde dice la palabra del Señor en un lenguaje profético y poético y solemne, que la tierra va a ser sacudida por el pecado y por la rebelión humana. Dice que el Señor va a vaciar la tierra y la va a desnudar. Dice que trastornará su faz y hará esparcir a sus moradores. Dice que la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Dice la Biblia que la tierra se tambaleará como pasa con un borracho, que será removida como una choza, que se agravará sobre ella su pecado, que caerá y que nunca más se levantará. Pero aún ante pasajes como estos, la esperanza del Hijo de Dios es que sigue orando aún en medio de la tragedia, aún en medio de los terremotos, aún en medio de la adversidad, porque su esperanza no está para quedarse aquí para siempre. Hay una tierra nueva que nos espera, hay un cielo nuevo que nos espera. Vale la pena hacerle fiel a Dios. Si alguien ha querido renunciar, no lo haga. Si alguien se ha querido apartar, no lo haga. Yo no sé si alguien quiere venir a este altar para que juntos le clamemos al Señor en esta mañana, aún en medio de su dolor, aún en medio de su adversidad, aún en medio de su tragedia. Venga y oremos juntos en esta mañana. Así que ¿para qué orar? Para decirle al Señor: Señor, con lo que estamos viviendo, con lo que está pasando en el mundo hoy, lo único que podemos reconocer es nuestra fragilidad humana, Señor. Podemos reconocer que somos débiles. Podemos reconocer que somos frágiles, que somos susceptibles. Podemos reconocer que así de fácil se nos puede ir la vida. Y a veces nosotros nos estamos enredando en cosas insignificantes. Cada vez que alguien llama al altar, no está llamando solo para rellenar la predicación. Está llamando porque puede ser el último momento para pedir misericordia. ¿Qué tal si Dios envía un profeta como Jonás y dice: dentro de 40 días Nínive será destruida, dentro de 40 días algo viene sobre tu vida, y tú te quedas allí como si nada pasara? Más bien dile al Señor: ayúdame a ser sensible, ayúdame a ser obediente, ayúdame a ser receptivo. Yo no quiero ser un arrogante, yo no quiero ser un indiferente a tu llamado, a tu presencia. Más bien quiero ser alguien que entiende que está profetizado, que las cosas se van a poner más fuertes, pero en medio del juicio hay una nota de esperanza aún en el pasaje de Isaías. Y es que la Biblia dice que en medio del juicio hay un texto ahí que en el versículo 16 de Isaías 24: desde el extremo de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. En otras palabras, aún en medio de la tragedia, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Qué bueno que en esta mañana el Señor pueda encontrar en medio de este bello grupo de personas verdaderos adoradores. Alguien por un momento va a soltar sus manos delante de Dios. Alguien por un momento va a abrir su boca. Alguien por un momento va a alabar a Dios. Lo va a hacer con todo su corazón. Fuerte esa alabanza, fuerte ese aplauso. Algunos dicen: pero de todos modos el mal viene, ¿para qué oramos? Quiero decirle, amado hermano y amigo, amada persona que está sufriendo en este momento por alguna tragedia: vale la pena orar, vale la pena velar, vale la pena ser fiel, vale la pena esperar en Dios. ¿Por qué? Porque aún en medio de tu dolor, hoy yo estoy orando para que Dios derrame consuelo, para que Dios te dé fuerza, para que tu fe no se apague, para que tu fe nunca mengue. Ora,
ora, ora en medio del dolor, ora en medio de la aflicción, ora en medio de la enfermedad. Oramos, ¿por qué? Porque Dios escucha. Oramos, ¿por qué? Porque Dios tiene poder para intervenir. Oramos porque Dios nos sostiene aun cuando no entendemos. Oramos porque no conocemos todos los propósitos de Dios, pero Él es nuestra esperanza. Oramos porque Dios nos llama a responder con misericordia, y oramos porque nuestra esperanza definitiva no está en que nunca sufriremos, sino en el Señor Jesucristo. Él venció la muerte. Él prometió darnos una nueva gloria, pero también en medio del dolor Él hace nuevas todas las cosas. Así que en esta hora alguien puede recibir una renovación en su oración, una renovación en su alabanza, una renovación en su fe. Alguien puede soltar sus manos un momento y adorarlo. Oro por cada hombre y mujer que ha venido a este altar. Tú los has traído y solamente tú sabes cuáles son sus dolores, sus batallas, sus miedos, sus luchas. Solo tú sabes cuál es el vacío que ellos sienten. Yo te pido, he predicado hoy tu palabra. Derrama sobre ellos una fe sobrenatural y una gracia sublime. Ahora, diga conmigo, en el nombre de Jesús. Amén. Venga, Señor, tu fortaleza. Venga, Señor, tu reino. Venga, Señor, tu gracia. Y Rama Masaya. Renueva, renueva, renueva. Padre, eres rey sobre el mar, que te estaré. Eso es, adóralo. Adóralo por un momento. Adóralo. Si no estás pasando un momento de dolor, gloria a Dios por eso. Aprovecha para alabarlo también en este tiempo. Y si estás pasando por un momento de prueba, este es el momento también para adorarlo. Este es el momento también para decirle: Señor, yo dependo de ti. Yo dependo de tu gloria. Yo dependo de tu gracia.